es fácil. Y déjame decirte que hacer una simple décima no es fácil. Y los amigos que nos están viendo, pues deben saber que la décima surge con todo su esplendor en el siglo de oro español y que esa décima que allá se consideraba poesía culta llega a Puerto Rico, se transmite por tradición y el jíbaro puertorriqueño la adopta como la poesía popular. Y entonces, ¿cómo uno puede entender que grandes poetas españoles la cultivaron, pero que acá en Puerto Rico, jíbaros que no tenían posiblemente ni un cuarto grado, eran capaces de hacer décimas y hacerlas perfectamente bien, tal y como decía don Vicente Espinel, que es el que en cierta forma establece las reglas de cómo hacer décimas. Así que nosotros, los puertorriqueños, nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de nuestra tradición y de ese jíbaro puertorriqueño que decidió convertir la poesía en cierta forma culta española Ujú. en poesía popular puertorriqueña. Y quiero que sepas que verdaderamente tus escritos realmente nos inspiran. O sea, yo hoy me sumo a esta nueva cepa de personas inspiradas por ti, motivadas por ti, educadas por ti. Yo me encantaría invitarte a que te unas a este grupo de personas que nos pasamos compartiendo décimas, porque creo que si en cierta forma, Margie, le podemos dejar ese legado a nuestros jóvenes, obviamente no será la mayoría la que lo cultive porque los tiempos están avanzando a unos ritmos extraordinarios y entonces no es como ayer, ¿verdad? Pero sí Sí. te puedo decir y te puedo asegurar que nosotros en este momento, estamos hablando del 2023, tenemos jóvenes trovadores que superan en conocimiento y en destreza trovadores del siglo pasado y que tenemos en este momento en nuestra cultura jóvenes ejecutantes del cuatro puertorriqueños que no solamente han logrado unos niveles de excelencia extraordinarios, llevamos, no sé si lo sabía, 7 músicos puertorriqueños jóvenes egresados de Berkeley en Boston, el instituto más importante en términos de música del este de los Estados Unidos, graduados con especialidad en el cuatro puertorriqueño y quien abrió esa puerta en Berkeley para que el cuatro se convirtiera en un instrumento de bachillerato en música fue Fabiola Méndez, una joven mujer puertorriqueña que se echó el cuatro al hombro, se lo llevó para Boston y dijo, este es el instrumento en el que me voy a especializar y punto. Así Mm. que, Cuéntanos en qué estás trabajando actualmente, cuáles son tus proyectos y los proyectos que has realizado. pues mira, eh, yo estoy en este momento en uno de los procesos más apasionantes que he podido vivir desde el 1998 para acá, que es escribir un libro, estar ahora en la etapa final de la escritura del libro. Ujú. Yo desconocía que esta iba a ser mi vocación. En la vida uno en muchas ocasiones camina por muchas veredas, crees que esa vereda por la que estás caminando es tu camino, eso también lo aprendí en el Camino de Santiago. Pero de pronto descubres que lo que tú pensabas que era tu camino es realmente una vereda que te va conduciendo al que va a ser verdaderamente tu camino. Y yo te puedo decir que inicialmente cuando me voy a estudiar a Mayagüez ingeniería química, pues yo juraba que yo iba a ser el ingeniero de la familia, que yo iba a seguir la tradición de varios tíos míos que eran maestros de obra, carpinteros diestros. Cuando llego allá, de pronto recibo una invitación para estudiar ingeniería química, que nada tenía que ver con lo que conocían mis familiares, y estudio ingeniería química.
trabajo unos cuantos años como ingeniero químico, pero Ujú. la música empieza a alarme. O sea que lo que yo entendía que era mi ruta en aquel momento no lo era. Muy pronto tuve que dar un sesgo de 180 grados e Mm, irme a la música. Me voy a la música cuando empiezo a hacer trabajos con los rayos gamma y con Haciendo Punto en Otro Son, cuando se funda Haciendo Punto en Otro Son en un momento determinado. Haciendo Punto en Otro Son fue una reafirmación de que eso era lo que yo estaba buscando en ese momento. Tuve 5 años con el grupo inicial de Haciendo Punto en Otro Son. ujú, Y ya a través de Haciendo Punto en Otro Son voy conociendo otras cosas que me llamaban la atención, como ujú, era hacer entrevistas. Y entonces voy a televisión, a hacer programas de televisión donde empecé a ejercer en cierta forma, me encanta ese oficio de preguntar. Y yo sé que tú lo dominas muy bien, te encanta, se te nota en el rostro que te lo disfrutas. Y así mismo me lo disfrutaba yo. ujú, Pero en un momento determinado, Margie, vuelve a haber otro sesgo en mi vida. Y es que en el 1988 tengo un accidente que me rompe el, el brazo derecho con un portón eléctrico de un condominio. ujú. Me parte el brazo. Y esa recuperación, pues me sacó de la televisión por un tiempo, me hizo comenzar a hacer terapia, me enfrentó a un momento totalmente distinto de mi vida, pero me salvó el humor, porque en el momento en que yo comencé a contar lo que me había sucedido, no es que yo lo pensara y voy a hacerlo de esta forma para crear este impacto, no. Me surgió como yo he aprendido de mi casa, de mi padre. Ya. Me surgió hacerlo en humor, contar lo que me había sucedido, no desde la víctima, y esto es bien importante, no Ujú. desde la víctima, sino desde la persona que logra distanciarse de lo que le sucedió y mirarlo con cierto sentido del humor. Y entonces yo creo, Margie, que el haber contado eso en una ocasión empezó a mirar que lo que pudo haber sido una desgracia también se convertía en una forma de enseñar. Y entonces yo empecé a dar charlas donde yo contaba cosas de mi vida con humor, pero de la cual extraía enseñanzas que las aprendí de mi papá, de mi mamá, de mi familia del campo, del barrio Mamey de Guaynabo. Y entonces un día una persona me dice, luego de una charla, ¿por qué eso que tú estás diciendo no lo escribes? Porque nos gustaría como que mantenerlo, guardarlo para... Y yo dije, bueno, fíjate, a lo mejor es una buena idea. Ujú, Y lo que hice fue, en cierta forma, transcribir, transcribir ujú. mi, esa charla inicial. eh, y eso se publicó en 1998. Creo que por aquí tengo el primer libro, si no me equivoco. Déjame ver. Muchos lo van a recordar. Eh, Este, sí. Humortivación. Este fue mi primer libro. Ujú. 1998. ¿Qué sucede? Yo estaba entrando en ese momento en Anda Palcara, el programa de televisión del Canal 11. Anunciamos, Que yo veía ese programa. pues anunciamos que ese libro salió y ocurrió algo que no ha vuelto a suceder en Puerto Rico. Una venta total y absolutamente increíble. Margie, en 2 años, 125.000 copias de este libro. Wow, En, en 2 años. No ha habido otro libro que tenga un récord así wow. en Puerto Rico. Fue un fenómeno que responde a varias circunstancias que no Ujú. vienen al caso, pero inmediatamente, 2 años después, en el 2000, saqué Humortivación, más Humortivación, y entonces ya empezaron a contratarme para dar charlas de motivación.